¿Cómo están, jóvenes? Tengan una muy buena tarde. Iniciamos a trabajar ya con el contenido de la semana número 7 de nuestro curso de Derecho Mercantil y Procesal Mercantil. Vamos a iniciar entonces a trabajar ya en esta semana. La próxima semana estaremos en evaluaciones, así que hoy vamos a continuar con el contenido de la semana número 7. El contenido de esta semana ya no es para el primer parcial, sino es contenido ya del segundo parcial. Así que tómenlo en cuenta, únicamente vamos a trabajar en el primer parcial de la 1 a la semana 5. Recuerdan ustedes que estamos trabajando lo que son los títulos de crédito. Voy a compartir la pantalla con ustedes y vamos a repasar un poquito lo que trabajamos la semana pasada para iniciar con buena memoria y con recordando bien lo que trabajamos en relación a las generalidades de los títulos de crédito. Bueno, la semana pasada iniciamos entonces trabajando con generalidades de títulos de crédito. Vamos a ver que vamos a hacer un repaso de unos 5 minutos para, para que ustedes vean cómo vamos ahí. Bueno, trabajamos en relación a... Permítame un momentito que se quedó ahí estática mi pantalla. Ahí está. Siempre lean sus leyes, compañeros, por favor, para no tener inconvenientes también en evaluación, puesto que las leyes no las trabajamos acá, pero porque no nos da tiempo, pero es importante que ustedes las tengan presentes, por favor. Bueno, así rápido, rápido, en cuestión de unos 5 minutos trabajamos definición de los títulos de crédito, también trabajamos las características importantes de los títulos de crédito, hablamos de que lo que está ahí es lo que se debe respetar en relación a la literalidad de la incorporación, que no se puede separar un derecho de un título de crédito, sino va acompañando siempre al derecho. Hablamos de los requisitos generales de todos los títulos de crédito que están a partir del 386, mejor dicho, están en el 386 de nuestro Código de Comercio. En relación a estos requisitos generales, por eso se llaman requisitos generales, porque hay unos requisitos específicos para cada título de crédito. Significa eso que aparte de los requisitos generales van a haber unos que deben cumplir importantemente cada uno de los títulos de crédito, pero estos son los que siempre deben contener. Atendimos la clasificación también de los títulos de crédito, la clasificación doctrinaria y también la clasificación legal de los títulos de crédito. Hablamos de la circulación de los títulos de crédito, que no se refiere más que a cómo se van moviendo de persona a persona los títulos de crédito en Guatemala. Los elementos personales, el librador, el que es el que crea el título, el girado o librado es el que recibe la orden de hacer el pago o el cumplimiento de la obligación de un título de crédito. El aceptante es la persona que va a su propio cargo a aceptar esa obligación. El tenedor o tomador o beneficiario es la persona que tiene en su poder ese título de crédito. El portador es la persona también que se considera en ese momento propietario. El avalista es la persona que va a garantizar el pago, el cumplimiento de esa obligación. El avalado es la persona que va a adquirir esa garantía del avalista. El endosante, que es la persona que transfiere el título a otra persona mediante la firma. Y a propia orden es cuando una misma persona es el librado y el beneficiario. Por ejemplo, cuando yo, hago un cheque a mi propio cargo de mi propia cuenta. El endoso dijimos que es en sí un elemento importante para transmitir los títulos de crédito, es un acto unilateral, es escrito porque debe llevar la firma, es un acto cambiario porque tiene que ver con los títulos de crédito, es un acto accesorio, un acto accesorio porque no todos los títulos de crédito lo tienen, sino que hay que crearlo aparte. Es incondicional porque no tiene condición alguna, solo la firma, en algunos títulos no necesito yo poner nada más que no tengo que poner yo endoso, no,
Si no solo firmo y se entiende que estoy endosando, es indivisible porque no puede hacerse en partes. Es un acto, ¿verdad?, que para producir efectos necesita la entrega directamente del documento. Los requisitos del endoso, vimos cuáles eran los requisitos del endoso, los elementos del endoso que son el endosante y el endosatario. Después hablamos del aval. El aval en sí dijimos que es un acto unilateral también, escrito en el propio título de crédito, en el cual una persona que se llama avalista garantiza el pago de la misma o del mismo título de crédito, obligándose de una manera autónoma, es decir, que él puede cumplir o debe cumplir esa obligación por incumplimiento. Vimos las clases de aval que están contemplados en nuestra legislación. Los elementos personales del aval es el avalista, que es la persona, ¿verdad?, que va a garantizar el pago, el cumplimiento de esa obligación, y el avalado es la persona que va a recibir ese beneficio. Hablamos también del protesto y con esto creo que terminamos la semana pasada y eso es bien importante. Dijimos que el protesto es un acto cambiario, ¿verdad? Es un acto cambiario y es un acto notarial por el que el profesional, que es específicamente un notario, hace constar el incumplimiento de pago de un título de crédito. Dijimos el ejemplo, que es una pequeña acta que está en este recuadro verde. Yo me presento directamente con la persona que ha contratado mis servicios como notaria a la ventanilla. Si es un cheque, por ejemplo, en un pago, y entonces voy y suscribo un acta simple en donde se hace constar de que yo estuve presente ante la negativa de aceptación o de pago de ese título de crédito. Y así se puede hacer no solo con un cheque, sino con otro título de crédito. El protesto entonces es un acto notarial de naturaleza formal que sirve para hacer constar de manera auténtica que ese documento se presentó, que el título de crédito se presentó. Ese es el protesto, las formas de subir el protesto, dijimos que no hay ninguno, únicamente cuando se pone, por ejemplo, un sello, si es el cheque, se pone un sello, podría ser por la Cámara de Compensaciones, donde dice que no tiene fondos. Entonces, eso sí suple el protesto. También hay otros títulos de crédito en donde se anota libre de protesto, y si está libre de protesto significa que yo no necesito hacer el protesto, sino se entiende que no me puedo saltar ese paso e iniciar otros trámites necesarios y legales para obtener el pago y el cumplimiento de cualquier título. Muy bien, hasta ahí trabajamos en relación a la semana pasada. Retomamos hoy entonces y por eso quise repasar un poquito para que veamos y nos va a hacer mucho esa terminología de la semana número 5 para entender lo que es ahora la segunda parte en los títulos de crédito en especial. Vamos a iniciar a ver cada uno de los títulos de crédito, como los va presentando nuestro código de comercio. Nuestro código de comercio, recordemos que es un código que tiene unos títulos de crédito que han sufrido recientemente algunas, podríamos decir, como modificaciones y reformas a través de otros cuerpos legales. Sin embargo, la mayoría de ellos están todavía legislados y están cumpliendo lo que establece directamente nuestro código de comercio. Así que hoy trabajamos los títulos de crédito en particular. Vamos a iniciar con el artículo 441 de nuestro código de comercio y vamos a usar bastante código hoy, por favor, compañeros. 441 del código de comercio, por favor. Muy bien. 441 y está el primer título de crédito que es la letra de cambio. La letra de cambio es un título de crédito a la orden. Recordemos que la semana pasada también trabajé con ustedes y regresemos un poquito ahí, por favor. Títulos de crédito 415 del Código de Comercio, ¿cómo pueden ser? Los títulos de crédito pueden ser títulos nominativos, dijimos que el nominativo tenía el nombre y tenía un registro, ¿recuerdan? Los títulos a la orden son los que se extienden a favor de una persona determinada, pero no tienen un registro. Por ejemplo, un cheque es un título nominativo cuando se le pone el nombre, pero no llevamos un registro de hasta dónde llegó ese cheque, ¿verdad? Pudo haber sido endosado varias veces y nosotros no sabemos al final a quién le quedó. Entonces, él es un título a la orden. Y tenemos los títulos por último, son los títulos al portador, y los títulos al portador definitivamente son los que están en el 436 y son los que no tienen ni nombre ni mucho menos registro.
y únicamente se entiende que la persona que tiene en su poder este título de crédito es el que es beneficiario en ese momento. Por eso hay que tener mucho cuidado en relación a ciertos títulos de crédito que se pueden girar a nominativos, son a la orden y también son al portador. La letra de cambio es un título a la orden. ¿Qué significa eso? Que si es a la orden es que tiene un nombre, se extiende a favor de una persona, pero no hay un registro. Si se pierde la letra de cambio, no se va a recuperar o no sabemos al final a quién le quedó porque no tenemos un registro. Este es un título de crédito a la orden, es formal y completo. Y vamos a ver en cada título de crédito qué es lo que incorpora. ¿Qué es lo que hace? Porque nosotros queremos entrar en circulación un título de crédito, pero debemos saber qué título de crédito es el idóneo al que debemos extender. Entonces, la letra de cambio es un título de crédito que se hace a la orden, o sea, que lleva un nombre, es formal y completo, que incorpora la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Eso es lo que hace la letra de cambio. Incorpora una orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero a su legítimo tenedor en el lugar y en el tiempo que se establece en esa letra de cambio. Eso es lo que hace la letra de cambio. La letra de cambio entonces es un título por el que una persona que es llamada librador crea una obligación cambiaria que debe pagarse a su vencimiento en la cantidad dineraria eh, por la cantidad que establece, ¿verdad? Permítame solo que se quiere ir mi amado. Muy bien. Regresemos entonces a nuestra clase. Dijimos que eso es lo importante, conocer qué es lo que hace cada título de crédito. Y eso es lo que hace es dar una orden incondicional de pagar una suma de dinero en determinado momento y en determinado lugar. ¿Cuáles son las características de esta letra de cambio? Es un título a la orden, está librada con un nombre. Es un título formal, según el 286, porque llena los requisitos específicos. Es un título completo, es suficiente por sí mismo para producir efectos. Es un título abstracto. El derecho que se le atribuye es independientemente del negocio jurídico que dio lugar a la creación, es decir, que no tiene que tener una causa, sino únicamente la orden incondicional de pagar una suma de dinero y no es necesario que describamos cuál es el motivo que dio origen al pago de esa cantidad de dinero. Es un título incondicional por el valor incondicional, por eso dice la orden incondicional, o sea que no le podemos poner a la letra de cambio una condición para pagar esa cantidad de dinero, sino que por su descripción en nuestro código es un título que incorpora una orden incondicional de pagar una suma de dinero. ¿Cuáles son los elementos de una letra de cambio? Es la persona que el librador, que es la persona que va a suscribir o que va a hacer la letra de cambio. Es el que da la orden de pagar una suma determinada de dinero, es el creador del título de crédito. Ese es el librador, la persona que va a generar esa obligación. El girado o el librado es quien recibe la orden de pagar o a quien se da dicha orden. La persona que va a tener que cancelar esa cantidad de dinero recibe, por eso esa es la orden incondicional de pagar. Entonces, el girado o el librado es la persona que va a tener que hacer efectivo esa obligación. El aceptante es quien mediante su firma admite la orden de pago librada a su cargo, es decir, que en este momento, en la letra de cambio, hay una confusión entre el librado y el aceptante, porque es la misma persona. Porque el librado es el que va a recibir la orden de pagar la suma de dinero y el aceptante es el que admite la orden que está librada a su cargo y lo hace con una firma. Ahí estamos hablando que está el librador y otro es librado aceptante. ¿Cuáles son las clases de letra de cambio? A la orden, según el artículo 418. Vamos a ir revisando. 418 dice, los títulos a la orden son creados a favor de determinada persona que presumirán a la orden y se transmiten mediante endoso y entrega del título. ¿Cómo se va a transmitir entonces una letra de cambio? La endoso y entrego el título. La endoso y entrego el título. Esa es una letra de cambio. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo una letra de cambio a mi favor, es decir, que obligo a determinada persona que esta persona me pague, por ejemplo, 20,000 quetzales en el 20 de diciembre del año 2024. Y tengo a mi favor esa letra de cambio.
¿Qué significa? Si yo necesito ese dinero, puede entrar en circulación mi letra de cambio. Se la entrego a otra persona, la otra persona me entrega a mí pues 20,000 quetzales o menos según lo que yo le haga ganar a esa persona y entonces se la endoso a su favor y esa persona tiene a su favor cobrar el 20 de diciembre de 2024 esa cantidad de dinero. Es cuando entra un título de crédito en circulación mediante un endoso y entrega del título. A propio cargo, el librador redacta la letra con cargo de pagar él mismo. Es decir, que cuando se hace una letra de cambio propio cargo, es cuando yo misma estoy suscribiendo la letra de cambio y yo misma me estoy responsabilizando a pagar esa suma determinada de dinero de una forma incondicional. Es cuando otra persona no la redacta, yo misma la estoy redactando. Por eso es una letra de cambio a propio cargo. Domiciliada, esa la vamos a ver en el 448 y dice letra de cambio domiciliada. El librador puede señalar como lugar para el pago de la letra de cambio cualquier domicilio determinado. El domiciliario que pague se entenderá que lo hace por cuenta del principal obligado. ¿Qué significa eso? Que yo puedo poner para el cumplimiento del pago de la letra de cambio un domicilio, ¿verdad? Ya puede ser el librador o del librado y tengo que respetar la fecha que establece ahí. Entonces, esa es una letra de cambio domiciliaria. Documentada. Este está en el artículo 450 y dice, la inspección de las cláusulas, documentos contra aceptación o documentos contra pago o de las indicaciones de A o de P en el texto de una letra de cambio a la que se acompañen documentos, por eso es una letra de cambio documentada, obligará al tenedor de la letra de cambio a no entregar los documentos, sino mediante la aceptación o el pago de la letra de cambio. Ahí estamos hablando entonces de una letra de cambio documental. Es la que tiene, aparte de la redacción simple de la letra de cambio, tiene que tener o está documentada, tiene otros documentos importantes que tienen que ver con la orden incondicional de pagar esa suma de dinero. A cargo de terceros es cuando se hace a cuenta y yo la hago, pero es otra persona la que la tiene que respetar o la tiene que. Ahí estamos hablando de una letra de cambio. ¿Cuáles son las formas de vencimiento de letra de cambio? Esas formas de vencimiento las tenemos en el artículo 443 del Código de Comercio y estas formas de vencimiento de la letra de cambio que vamos a estudiar ahorita, esas incluso son generales para otros títulos de crédito. Entonces debemos tomar en cuenta esto, por favor. Formas de vencimiento, es decir, en qué momento se puede hacer el cobro de una letra de cambio en este momento, pero también de cualquier otro título de crédito. Formas de vencimiento. La primera forma de vencimiento es a la vista. Cuando se habla a la vista se refiere a que la letra de cambio se pagará en el momento en la que la vea el librado o cuando se presenta. El límite para pagarla será de un año, es decir, que cuando es a la vista únicamente se puede generar a un año. ¿Qué significa a la vista? Significa que voy a girar una letra de cambio y voy a poner a la vista. ¿Qué significa a la vista? Que hoy tengo yo la letra de cambio, pero si yo mañana la pongo a la vista de la persona que tiene la obligación de pagar esa cantidad de dinero, me lo tiene que hacer efectivo ya, porque es a la vista. Entonces, yo la pongo de aquí a 8 meses, la pongo a la vista, en ese momento me tienen que entregar esos 20,000 quetzales. Si la pongo de aquí a 11 meses, la pongo a la vista, en ese momento me tiene que cancelar a mí ese dinero, porque es pagadera a la vista. Dice acá que no puede pasar más de un año cuando el documento está extendido como forma de vencimiento a la vista. Esta es la explicación más sencilla de la vista. A cierto tiempo vista. Esta es la segunda forma de vencimiento. La letra de cambio se pagará en el tiempo que se fije en la misma letra, contando a partir de la fecha en que la letra se vea, es decir, se determina por la fecha de aceptación para que pueda establecerse la fecha de cumplimiento de la obligación. Veamos un ejemplo de a cierto tiempo vista. A cierto tiempo vista podría ser, por ejemplo, que yo ponga a 15 días vista. ¿Qué significa eso? Que la pongo hoy a la vista y tengo 15 días para esperar el pago y el cumplimiento de esa letra de cambio. Si pongo a 30 días vista, la pongo hoy a la vista y tengo que esperar 30 días después que la ponga a la vista para el cumplimiento de esa obligación. Si digo
a 9 meses vista, entonces tengo que ponerla a la vista y esperar los 9 meses para que me cumplan esa obligación. A eso se refiere a cierto tiempo vista. Por eso no dice cuánto tiempo, sino a cierto tiempo. Es decir, que tengo que esperar. Pero la letra de cambio sí no puede decir a cierto tiempo vista, no tiene que decir a 15 días vista, a 30 días vista, a un mes vista. Y la fecha empieza a correr desde que pongo a la vista mi letra de cambio con la persona que tiene la obligación de pagármela. A cierto tiempo fecha. Cuando se refiere a cierto tiempo fecha, dice que el vencimiento se da a un tiempo contado a partir de la fecha de la letra. Es decir, se gira una letra de cambio y dice a 15 días, fecha, es decir, se pone 30, por ejemplo, de agosto y dice a 15 días fecha, entonces tengo que poner, si es el 15 de agosto, tengo para el 30 de agosto porque tengo 15 días extras de la fecha que está estipulada. Es decir, que aquí no es tan incierta la fecha en relación al pago, porque aquí de una vez tengo la fecha y contado de la fecha, debo contar únicamente los días que dice. Por ejemplo, a un mes fecha, entonces ya tiene la fecha, 1 de septiembre, y entonces a fines de ese mes tendría que yo cumplir con esa obligación, porque dice a cierto tiempo fecha, de una vez tiene la fecha, ¿verdad? A día fijo es cuando la letra establece específicamente un día en el que se va a pagar, es decir, 30 de septiembre, 15 de octubre, 15 de agosto, 1 de septiembre, no dice a 15 días fecha, entonces tengo que esperar 15 días después de la fecha que tiene la letra de cambio, no, a día fijo es el día que tiene la letra de cambio, a ese día tengo que yo cobrar. Esta es la forma de entender una letra de cambio. Tenemos acá una letra de cambio que está muy sencilla, que tiene los requisitos mínimos que establece la ley de Guatemala para girar una letra de cambio y dice letra de cambio, porque recuerden que tiene que poner el nombre de la letra, del título de crédito, la fecha, que es Guatemala 30 de junio de 2008, la orden incondicional que incorpora cada título de crédito, que es a la vista, es decir, que cuando se ponga a la vista, servirá a usted pagar esta única letra de cambio a la orden de Federico Pérez Sosa, la suma de 4,000 quetzales. Y él firma la persona, ¿verdad? El librador y el librado es José Estuardo Hernández Cos y está la dirección y a quién se le va a pagar, ¿verdad? A beneficio de Julio Elías Vázquez Ramírez. Y entonces ahí está, en el codo de esa letra de cambio está la fecha, porque dice a vista, a la vista, entonces se va a poner la fecha de la aceptación, que se está aceptando la letra de cambio y la fecha. Entonces, si hoy se firma esa letra de cambio, como dice a la vista, mañana ya la puede cobrar. O la puede cobrar hasta antes de un año. ¿Por qué? Porque es a la vista. Es decir, el día que se la pongan a la vista, tiene que cumplir con las obligaciones. Muy bien. Esto es en relación a la letra de cambio. La letra de cambio tiene muchos artículos de los que más podemos nosotros ver, pero, por ejemplo, el protesto, las formas de vencimiento, eso ya lo estudiamos anteriormente, entonces vamos a pasar ahora a lo que es el segundo título de crédito y que está en el artículo 490 de nuestro Código de Comercio y es específicamente el pagaré. El pagaré, veamos. Este es un título de crédito a la orden. ¿Qué significa? Recuerdan ustedes que dijimos que puede ser nominativo, a la orden al portador. A la orden tiene nombre, pero no tiene registro. Entonces es un título a la orden formal y completo. ¿Y qué incorpora? Recuerdan en la letra de cambio incorporaba la obligación de pagar la orden incondicional de pagar una suma de dinero. Ahora, ¿qué incorpora el pagaré? Dice que el pagaré incorpora la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero a su legítimo tenedor en el lugar, modo y tiempo en él establecidos. El pagaré no tiene una orden de pago, sino una obligación propia de pago a cargo de la persona que lo firma. Es decir, que la letra de cambio tiene la orden incondicional de pagar una suma de dinero. Pero el pagaré incorpora una promesa incondicional de pagar esa suma de dinero, ¿verdad? No tiene una obligación propia de pago, sino está definitivamente a cargo de la persona que va a firmar ese pagaré. Este está regulado a partir del artículo 490 de nuestro Código de Comercio y lo que incorpora, estamos viendo entonces, es una promesa incondicional de pagar esa suma de dinero. ¿Cuáles son los requisitos del pagaré? Los requisitos son los que se encuentran en el artículo 386 de nuestro Código de Comercio. Este es el pagaré.
¿Cuáles son las características del pagaré? Es que tiene una promesa incondicional de pago. Es nominativo, como dice acá, es un título a la orden, es decir, que tiene un nombre específico, aparte que tiene un nombre a la persona que se le va a entregar. Hay una confusión también en este título de crédito en lo que es el librador y en lo que es el librado. Este es específicamente el pagaré. Un pagaré libre de protesto. Dijimos que cuando un título de crédito tiene la frase libre de protesto, significa que si yo lo presento para su aceptación y para su pago, si no me lo pagan, no necesito ir a pagarle a un notario para que el notario redacte el acta notarial de protesto y después continuar con los trámites legales para el cobro de los títulos de crédito. No, no necesito porque dice libre de protesto, es decir, si no me lo pagan o no me lo aceptan, me salto esa parte y puedo iniciar ya el cobro de otra forma. ¿Cómo es un pagaré? Veamos, dice yo, Pedro Simón Cano Valencia, mayor de edad, casado guatemalteco, prometo, por eso dice que hay una confusión entre lo que es el librador y el librado, porque él mismo hace el documento y él mismo se obliga mediante ese documento que está haciendo, ¿verdad? Algo como una letra de cambio al propio giro, al propio nombre, ¿verdad? Pero aquí es la misma persona que redacta el pagaré y es la misma que se está obligando a pagar ese dinero. Yo, Pedro Simón Cano Valencia, mayor de edad, casado guatemalteco, prometo pagar a la señorita Suseli Maribel Castañeda Ramírez la suma de 5,000 quetzales exactos el 15 de septiembre del año en curso. Ahí está, de una vez que es día fijo, ¿verdad? No tiene a día fijo a la vista, no, si es a día fijo. En la 14, calle 671, zona 9 de la ciudad de Huehuetenango. La citada suma devengará interés del 2% mensual pagaderos al final del plazo convenido. Guatemala, 2 de abril del año 2016. Está la misma persona que hace el pagaré y la misma persona que se obliga. Entonces, por eso se dice que hay una confusión entre el librador y el beneficiario y el obligado. ¿Cuáles son los elementos personales del pagaré? El librador, que es la persona que crea el título de crédito. El librado es la misma persona que lo crea, pues es girado a propia orden. Es decir, el mismo hace el documento y el mismo se obliga. El beneficiario, si es otra persona y es la persona a quien se debe pagar esa obligación contenida dentro del pagaré. También puede aparecer más adelante el avalista y el endosante o endosantes. Cuando hablamos del avalista, el que se responsabiliza a pagar, si no lo hiciera él, el endosante, el que firma ese pagaré a favor de otra persona, o endosantes cuando no solo ha sido un endoso, sino varios endosos. Dentro de las características del pagaré, vamos a ver que es un título abstracto, no debe expresar la causa o negocio que lo origine, es decir, que no debemos justificar por qué se va a entregar esa cantidad de dinero o por qué existe la promesa de pago, no. Es un título que puede presentar su concurso en las relaciones mercantiles por su facilidad de redacción. Rápidamente se redacta un pagaré y son muy utilizados. Debe redactar en primera persona. El librador y el librado son la misma persona, por lo que el beneficiario es la única persona que es extra o extraña, ¿verdad? Aparte en relación a la circulación del pagaré. Se hace una promesa incondicional de un pago, a diferencia de la letra de cambio en la que se ordena el pago. Entonces, como yo soy la misma que estoy redactando el pagaré, yo mismo, por eso dice prometo, lo mismo promete, es la diferencia entre un pagaré y una letra de cambio. Muy bien, ahí estamos en relación al pagaré y pasamos ahora al cheque. En el Código de Comercio, a partir del artículo 494 en adelante, estamos verificando lo que son los cheques. El cheque es un título que es muy utilizado em, en nuestras relaciones comerciales mercantiles. Este documento o este título de crédito es muy utilizado, es de los más utilizados. Y vamos a ver hoy qué es un cheque y vamos a ver también algunas clases de cheques especiales que vienen de nuestro Código de Comercio. El cheque está en el artículo 494, dice que el cheque solo puede ser librado contra un banco, es decir, que solo los cheques no pueden girarse por otra persona, sino solo el librado siempre es la orden incondicional de pagar ese dinero, lo va a hacer efectivo un banco. En formularios impresos, suministrados y aprobados por el mismo.
Un cheque no lo puedo dibujar yo, no lo puedo fotocopiar, no lo puedo yo hacer, por más bonito que me quede, no se puede, puesto que dice acá en el artículo 494 que solo puede ser librado contra un banco. Y estos formularios deben ser impresos y suministrados o aprobados por el mismo banco. El título que en forma de cheque se libre en contravención a este artículo no producirá efectos de título de crédito. Cualquiera, por más que se parezca, no se puede. El cheque es un título de crédito en el sentido de que es un documento necesario para ejercitar el derecho literal que en él se consigna. Es también denominado un instrumento de pago. Es un acto de comercio de los negocios. Es patrimonial, es un instrumento para el tráfico jurídico y también cosas muebles. Consiste en una sola declaración unilateral de voluntad en la cual una parte se obliga a pagar una determinada cantidad hacia otro sujeto legitimado del título del valor. ¿Cuáles son los requisitos? Y esos están en el artículo 495. Además de los artículos que conocemos generales que están en el 386, los cheques deben llevar primero la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero y segundo el nombre del banco librado. Esto es aparte de los del 386. Entonces, la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero. No podemos poner entrega de otra cosa en los cheques, sino únicamente entrega o pago de una cantidad de dinero y tiene que llevar el nombre del cheque que está emitiendo estos formularios que son seriados, es decir, que cada uno tiene un nombre en específico, por más que se parezcan todos los cheques de un banco, todos son numerados y son seriados de diferente forma. Cuando así convenga con el banco librado, la firma autógrafa del librador puede ser omitida en el cheque y deberá ser sustituida por su impresión o reproducción. La legitimidad de la emisión podrá ser controlada por cualquier sistema aprobado por el banco. Esos son los requisitos más generales e importantes de lo que es un cheque. Cuando hablamos de la firma autógrafa es cuando se emiten cheques y estos cheques son demasiados. Por ejemplo, una empresa que pague por medio de cheques y no de depósito, entonces puede hacer una firma autógrafa, es decir, que la va a imprimir directamente al momento de crearse esos cheques, va a salir impresa o se hacen los cheques y después se imprimen en ese cheque, por eso se dice firma autógrafa. La mayoría, ¿verdad? No permite que todas las firmas sean autógrafas. ¿Por qué? Si hay 3 firmas autorizadas, no podemos, o en la mayoría de casos no se permite que las 3 firmas sean así, sino al menos una de las 3 que sea gráfica, ¿verdad? Es decir, que sea puesta de forma original. ¿Cuáles son los elementos del cheque? Primer elemento es el librador, que es la persona que suscribe la declaración y da la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. El librador, la que suscribe, ¿verdad? La que es el que emite ese documento. El librado siempre va a ser el banco, a cuyo cargo se da la orden de pagar el cheque. El librado es siempre un banco, porque se gira a otra persona para que esta persona cumpla con la entrega de esa cantidad de dinero. Y el tomador o beneficiario es la persona que tiene el derecho al pago. Ese es el tomador o beneficiario, la persona que tiene específicamente el derecho de percibir lo que está dando en relación a orden del pago que entregue esa cantidad de dinero. ¿Cuáles son las características más importantes del cheque? Primero que el cheque, perdón, es siempre pagadero a la vista. Nosotros generalmente utilizamos los famosos cheques prefechados, cuando nos entregan un cheque, por ejemplo, para cobrarse dentro de 30 días. Y decimos, no lo van a cobrar antes. Y de hecho, si vamos al banco, no nos lo van a pagar, pero no porque no nos van a decir, mire, es que ese cheque se tiene que cobrar hasta dentro de un mes. No, deberían decirnos, no se puede pagar porque tiene error en la fecha, porque los cheques son pagaderos a la vista, es decir, inmediatamente se pongan a la vista, los cheques deben ser cancelados y debe presentarse para su pago dentro de los 15 días calendario de su creación. Eso significa que el cheque tiene, sí es cierto, tiene 6 meses para que yo pueda y tenga vigencia ese cheque. Sin embargo, es necesario entender que tiene 15 días a partir de su creación para que pueda ser cobrado ese cheque. Tiene una vigencia de hasta 6 meses, pero se establece que se tienen al menos esos 15 días posteriores a la entrega o emisión del cheque para poder cobrar. La presentación del cheque en la Cámara de Compensación surte los mismos efectos
que la presentación directa al banco librado. ¿Qué significa eso? La presentación del cheque se dice en la cámara de compensación. Hablemos de la cámara de compensación, ¿verdad? Cuando se habla de eso, es cuando, por ejemplo, yo entrego un cheque, y me imagino que ustedes manejan esto muy bien, pero entrego yo un cheque que no es de ese mismo banco y, por ejemplo, quiero hacer un depósito o un cobro de ese cheque. Entonces me dicen, bueno, este se va a ir a la cámara de compensación, que es la entidad específicamente o es el trámite en la instancia, digamos, en donde llegan los cheques para ser verificados cuando no son de un banco de donde se está recibiendo ese cheque y para ser verificados que tengan los fondos y que cumplan todos los requisitos y a partir de eso se pueda cumplir la obligación. Entonces, llevo un cheque yo del banco A al banco B, el banco B, como no es su propio cheque, no lo puede cobrar, y entonces lo que hace es mandarlo a Cámara de Compensación va a este y verifica que a la banco A que tenga fondos, que el cheque esté bien, que todo esté, entonces le requiere al banco A para que entregue a Cámara de Compensación y Cámara de Compensación ordena al otro banco que sí pueda hacer el pago, ¿verdad? De ese documento. El cheque es pagadero a la vista, dijimos, y la revocación de la orden de pago del cheque solamente surtirá efecto después de transcurrido el plazo legal, también de los 15 días, para la presentación. Antes de dicho plazo, la orden de pago solamente puede revocarse alegando extravío, sustracción del cheque o la adquisición de un tercero como consecuencia en sí de lo que es un acto ilícito. Nuestra legislación contempla cheques especiales, es decir, que no solo el cheque que nosotros normalmente conocemos, sino tenemos otras clases de cheques. Por ejemplo, el cheque cruzado, el cheque para bono en cuenta, el cheque certificado, el cheque con talón para recibos y causales, el cheque de caja, el cheque de viajero y el cheque con provisión garantizada. Y vamos a ver cada uno de estos cheques. Este es un cheque cruzado. El cheque cruzado está, vamos a verificar, por favor, en el código. Aquí estamos. Cheque cruzado está en el artículo 517. Y este cheque es aquel mediante el cual se trazan dos líneas paralelas en el inverso o en el anverso, ¿verdad? De ese cheque. Y este lo que hace es que limita el cobro a un banco generado, ¿verdad? Y no tiene designación especial cuando entra o cuando lo ampara ese banco. Este cheque es un cheque evidentemente cruzado. Y decimos que es aquel cheque que mediante un trazo de dos líneas, que son las dos linitas que ustedes miran encima de ese cheque, paralelas en su anverso, es decir, en la parte del frente del cheque, tiene como efecto que solo podrá ser cobrado por un banco, nadie más, ¿verdad? Con ese banco. Su finalidad es evitar el cobro por un tenedor ilegítimo, es decir, alguien que encuentre el cheque y pueda hacer el cobro. Existen dos clases de cheques cruzados. Está el cheque cruzado general, en donde solo aparecen las dos líneas paralelas pidiendo ser pagado por cualquier banco. Y el cruzamiento especial, cuando entre las dos líneas mencionadas paralelas en el anverso del cheque aparece o se consigna de una vez el nombre del banco en donde va a poder ser cobrado. Entonces, este es un cheque de un banco A y está un cheque con todos sus requisitos normales, pero estamos limitando la circulación de este cheque y se ponen las dos líneas y si solo tienen las dos líneas va a ser cobrado por otro cheque, por otro banco, ¿verdad? Solo por otro banco. ¿Qué significa eso? Dice, aparecen dos líneas en las que si no tiene el nombre entre las dos líneas, va a ser cobrado por cualquier banco. Pero si tiene un cruce especial en medio de las dos líneas, debe aparecer el nombre del banco que puede cobrar esa cuenta, ¿verdad? O que puede cobrar ese cheque. Entonces, ahí estamos con la primera clase de cheque, que es el famoso cheque cruzado. ¿Han utilizado ustedes estos cheques cruzados o no los han utilizado? ¿Verdad? Pero es importante conocerlos y es importante también saber que podemos limitar la circulación de estos cheques. Cheque para bono en cuenta. Esa es la famosa, ¿verdad? Es el mismo cheque, solo lo que pasa es que se utiliza ese mismo cheque para abonar una cuenta. Este cheque se caracteriza porque solo puede ser cobrado mediante abono en su importe en una cuenta bancaria del titular del cheque. Y este se logra a través de la inserción de la cláusula para abono en cuenta, cuya cláusula se limita la negociabilidad. De esto se desprende que, aunque nuestro Código de Comercio no lo dice, dichos cheques solo podrán ser a la orden.
Entonces, el objeto de este cheque es la prohibición que el cheque sea pagado en efectivo, prohibición establecida por el librador o tenedor del documento. Entonces, ahí de una vez, ese cheque de una vez dice que va a ser para abono en la cuenta número tal y tal. Entonces, en la parte del endoso de ese cheque, lo hacemos para abono en cuenta. Normalmente nosotros, pues cuando vamos a depositar el importe de un cheque, podemos hacer y convertir un cheque normal en un cheque para abono en cuenta, en donde de una vez, pues ponemos esto. También podemos entregar un cheque, ¿verdad? Vamos a entregar un cheque, por ejemplo, a una persona, pero necesitamos tener la seguridad de que ese cheque no va a ser cobrado y que el efectivo va a ser utilizado y lo podemos de una vez limitar, más que todo cuando son cuestiones de comercio y cuando tenemos a nuestro cargo trabajadores o algo así, de una vez limitarlo y convertir un cheque normal de un cheque por abono en cuenta y le colocamos de una vez a qué cuenta se va a hacer el importe de ese dinero, ¿verdad? Si es del mismo banco, no va a ir a cámara de compensación y si es de otro banco, pues va a cámara de compensación y luego se deposita el importe de ese cheque. Vamos bien hasta ahí. Ustedes vayan anotando sus preguntas, si tienen todavía, y así pues vamos aclarando las cosas que les vayan surgiendo en el camino. Vamos a ver ahora otra clase de cheque y es el cheque certificado. Este cheque certificado, todos estos están acá. El cheque cruzado estaba en el 517, el cheque para abono en cuenta está en el 521, el cheque certificado está en el artículo 524. Este es el cheque que en sí lleva una declaración del banco librado de que hay fondos disponibles y que por ella tienen la obligación directa frente al tenedor o el beneficiario de ese cheque que le será pagado durante ese periodo al momento de su presentación. Ese es el cheque, entonces, es aquel que lleva constancia firmada por el banco librado que hay fondos disponibles y obligación de pago durante el periodo de su presentación. Este cheque no es negociable. Vamos a ver una razón de un cheque certificado. Ahí en la razón dice cheque certificado con la cantidad de 1,300 quetzales por el banco. Ya está el nombre del banco. ¿Qué significa eso? Que yo tengo la seguridad que esos 1,300 quetzales me los van a pagar. Hay lugares en donde, por ejemplo, no aceptan cheques sin antes verificar si tiene fondos. Para evitar esto, podemos utilizar cheque certificado, en donde el mismo banco hace constar que ese cheque tiene fondos, ¿verdad? Y entonces, definitivamente, no tengo yo problema en relación a aceptar un cheque certificado porque tiene fondos, ¿verdad? Veamos un poquito código en relación al cheque certificado. El librador puede pedir antes de la emisión de un cheque que el librado certifique, el librado, que siempre va a ser un banco, certifique que existen fondos disponibles para que el cheque sea pagado. La certificación no puede ser parcial ni excederse en cheques al portador, extenderse en cheques al portador. El cheque certificado no es negociable, es decir, únicamente la persona a la que fue girado, esa es la persona que lo puede haber. La certificación hará responsable al librado, es decir, al banco frente al tenedor o el que va a cobrar el cheque durante el periodo de presentación, que tenga estos fondos suficientes para hacer pago ese cheque o para pagar ese cheque. Entonces ahí estamos en relación a el cheque certificado. El cheque certificado lo utilizan, ¿verdad? Generalmente en los comercios en donde se piden cheques certificados porque ellos tienen la seguridad de que ese cheque tiene fondos y aparte de eso también limita el peligro de estar utilizando efectivo, ¿verdad? Y da la seguridad que contrae siempre el pues realizar transacciones mercantiles y comerciales con cheques. Cheque con provisión garantizada. Este está en el artículo 530 de nuestro Código de Comercio. Y este es un cheque, ¿verdad? A la orden, en cuyo formulario el banco librado lo que hace es garantizar por una cifra máxima y también por un tiempo determinado el pago de ese cheque a su presentación. Y se extingue generalmente hasta los 6 meses. Veamos la definición que tenemos en diapositiva y dice cheque con provisión garantizada, vimos el 530, es un cheque a la orden, es decir, que tiene que tener el nombre de la persona, en cuyo formulario el banco que está haciendo ese cheque, el cheque no, sí, la entidad bancaria, hace constar la fecha de entrega y de vencimiento de la garantía, así como cuantía por la cual cada cheque puede ser librado. Esto es la cantidad máxima por la que puede ser librado un cheque. No significa que tienen que ser todos los cheques de esa cantidad. Se le llama también cheque limitado.
Vamos a ver, ahí está un cheque garantizado hasta por 1,000 quetzales. Significa que me pueden a mí pagar, por ejemplo, 300, 400, 500, 800 quetzales y tengo yo la seguridad de que me van a ser efectivo ese dinero porque tengo un cheque garantizado o con provisión garantizada. Acá lo importante es que existe una serie, ¿verdad? Unos números específicamente que van a determinar la fecha hasta la cual tiene una provisión garantizada ese cheque. Es decir, que si yo lo cobro dentro de esos rangos, entonces yo voy a tener, o sea, voy a tener la seguridad de que el banco responsablemente me va a hacer efectivo ese dinero. De lo contrario, no. Este es un cheque garantizado. Páguese la orden de y aparece la suma también y está el propietario de esa cuenta y las firmas correspondientes y tengo la garantía de que tiene un cheque con provisión garantizada, ¿de acuerdo? Cheque de caja. Estos son más conocidos, ¿verdad? Estos cheques de caja los tenemos en el artículo 533 del Código de Comercio y es el que se extiende siempre por un banco a cargo de su propia dependencia. Es un cheque, el cheque de caja en sí, lo que sucede es de que el banco es el que se asegura no manejar efectivo, por ejemplo, cuando hay la emisión de un crédito o una cantidad representativa de dinero que sea un poco numerosa, y entonces el banco, perdón, hace un cheque de caja o un cheque de gerencia para que pueda ser cobrado en una institución, en la misma institución que está librando ese cheque, ¿verdad? En sentido general, el cheque no puede ser emitido a cargo del mismo librador, pero en el cheque de caja, los elementos personales sufren cierta función, apareciendo así lo que se puede llamar librado-librador. Es decir, que el, 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 el librado siempre es el dueño de la cuenta, porque yo tengo mi chequera. Yo voy a hacer el librado, eh, el librador y el librado va a ser el banco que va a pagar el cheque. En este caso, en los cheques de caja o cheques de gerencia, el mismo banco es el que va a emitir el cheque y el de su cuenta y el mismo banco se está obligando él mismo, ¿verdad? Se está obligando él mismo. Ahí estamos entonces en relación a ese. Es decir, que una persona libra un cheque a cargo de sí misma. Un banco lo hace contra sí mismo. Los cheques de caja o de gerencia no son negociables ni podrán extenderse al portador. Esto es importante porque ahí da seguridad, ¿verdad? Da seguridad. Yo recibo un cheque de caja o cheque de gerencia o generalmente también nosotros queremos comprar esos cheques de caja o de gerencia para poder tener disponibilidad en otra agencia de ese mismo banco. Por ejemplo, está el cheque de caja, el número de cheque, está la fecha de creación, páguese por este cheque ahí está el nombre, ¿verdad? Y por la cantidad. Y dice, ¿verdad? Que es el mismo banco el que está girando ese cheque y que el mismo va a responsabilizarse a pagar ese cheque. Ese es un cheque de caja o gerencia. Veamos el 533, cheque de caja o gerencia. Los bancos podrán expedir cheques de caja o de gerencia a cargo de sus propias dependencias. Los cheques de caja o de gerencia no serán negociables y no podrán extenderse o expedirse al portador, sino tienen que tener el nombre de una persona. ¿Verdad? Ese es un cheque de caja. Vamos con el artículo 535 y vamos a trabajar los cheques de viajero. Este en sí, son cheques, ¿verdad? Que son extendidos por el propio librador a su cargo y que son pagaderos siempre por un establecimiento principal o también por otras sucursales del mismo banco. A los corresponsables en el exterior, previa justificación de la identidad y prescribe generalmente a los 2 años, ¿verdad? Y debe llevar generalmente no solo una firma, sino otra firma. Un cheque de viajero, entonces, con esto se da una situación similar que con los cheques de caja o con los cheques de gerencia, pues se cambian los elementos personales del cheque pues estos serán expedidos por el librador a su propio cargo y serán pagaderos por su establecimiento principal o por las sucursales o los corresponsales que tengan en el país del librador o en el extranjero. Tienen la particularidad que para su circulación y cobro necesitan de 3 firmas, siendo una de ellas la del banco creador y 2 del tomador o beneficiario.
La primera la estampa el tomador frente al librador o bien en una de sus sucursales, corresponsalías o agencias. Y la segunda, cuando el cheque va a ser cobrado. Es decir, que este es un cheque que aparentemente al inicio parece incompleto, pero posteriormente va a aparecer otras firmas y eso es lo que le va a dar generalmente el completar los requisitos para que sean pagados. Veamos cheques de viajero, artículo 535. Los cheques de viajeros serán expedidos por el librador a su propio cargo y serán pagaderos por un establecimiento principal o las sucursales o los corresponsales que tengan en el país del librador o en el extranjero. Los cheques de viajero podrán ser puestos en circulación por el librador librado, que viene siendo la misma persona, o por sus sucursales, agencias o corresponsales que él autorice. Es decir, que este sí es un poquito más negociable a cambio de los cheques o en comparación de los cheques de caja o de gerencia. Para fines de identificación, al entregar el cheque de viajero, es decir, se le entrega, el librador al beneficiario, este estampará su firma en el lugar adecuado del título. El que pague o reciba el cheque deberá verificar la autenticidad de la segunda firma del tenedor, cotejándola con la firma puesta ante el librador. Y esta es la seguridad y la diferencia que vemos con los cheques de gerencia o de caja. Eso te lleva otras firmas estampadas. Lugares de cobro, en qué lugar va a ser cobrado el cheque de viajero. El librador entregará a solicitud del beneficiario una lista de las sucursales, agencias o corresponsalías donde el cheque puede ser en sí cobrado. La falta injustificada del pago del cheque de viajero dará acción al tenedor para exigir, además de la devolución de su importe, el pago de daños y perjuicios sin necesidad de protesto. Es decir, que este cheque no necesita protesto. ¿Cuánto prescribe? Vamos en el 541 y dice las acciones cambiarias contra el que expida o ponga en circulación cheques de viajero prescriben en 2 años a partir de la fecha en que los cheques se hayan extendido. Este es específicamente, nos habla del vencimiento, por eso hay que tener mucho cuidado con estas clases de cheques especiales. Y ahí vemos un ejemplo, ahí aparece págase a la orden de, la suma, está de una vez el nombre, que es un cheque de viajero, y está el espacio para las firmas, que se van a ir completando hasta el momento de que se cumpla con el pago de este cheque o el importe del cheque. Muy bien, vamos a ver de las obligaciones, bueno, yo creo que nos faltan otras clases de cheque. Se las voy a explicar, compañeros. Creo que no les haré aquí las otras clases de cheque, pero vamos a verlas. Cheque con talón de recibo, ese es lo tenemos en el artículo 542 y dice que los cheques con talón de recibo llevarán adherido un talón separable que deberá ser firmado por el titular al recibir el cheque y que servirá de comprobante del pago hecho. ¿Qué significa esto? Que estos cheques, si vemos en la doctrina del doctor René Arturo Villegas Lara, dice que estos cheques son también llamados cheques causales, porque en esa partecita dice llevará un talón separable que deberá ser firmado por el titular al recibir el cheque y que servirá de comprobante del pago hecho. Es decir, que este cheque, en ese taloncito que lleva, vean ustedes el cheque, lleva un taloncito pegado y ese cheque se va a destinar o se va a girar y se va a establecer que en qué momento se pagó, incluso puede ponerse la causa. Se expresa en sí cuál es el motivo que crea este cheque, que es el famoso cheque con talón de recibo. Lleva adherido entonces una parte separable que firma el beneficiario al recibir el cheque y sirve de comprobante del pago que se está haciendo. Un ejemplo, si alguno de ustedes trabaja en la universidad, aquí en la Universidad Rural de Guatemala, cuando nosotros recibimos el pago, nos entregan un cheque con talón de recibo o un cheque causal. Viene el cheque, pero aparte de que viene el cheque, viene también en la parte de abajo un talón de recibo en donde nosotros firmamos y hacemos constar que estamos recibiendo el pago completo y estamos recibiendo todos los beneficios y todo para asegurarse la universidad que nosotros estamos conformes con el pago y de una vez pues que nos entrega prácticamente el pago completo y ya no podemos hacer
pues otro requerimiento, puesto que estamos firmando en ese momento de una vez ese talón de recibo. Entonces, ese es un famoso cheque con talón de recibo. Los cheques causales, que lo vamos a ver en el 543, son cheques causales los que deben expresar el motivo del cheque. Entonces, los cheques con talón de recibo tienen un pedacito extra, los causales también, a diferencia, los que están en el 542 del 543, es que los del 542 solo el talón de recibo firmamos de recibido y es constancia de pago. Y ahora en los cheques causales de una vez se pone el concepto de por qué se está creando ese cheque y podemos agregar otras cosas, decir que tienen una causa. Esa es la diferencia de estos cheques. Ahí estamos con talón de recibo y causales. Por eso tomamos en cuenta dos clases de cheque. Muy bien. Ahí estamos con ellos. Perdonen ustedes si me fue esa diapositiva o si me fue ese espacio de esa clase de cheque. Vamos ahora con las obligaciones de las sociedades de ventures. Y aquí vamos a recordar mucho lo que son las sociedades mercantiles. Las obligaciones de las sociedades de ventures son títulos de crédito que surgen de una declaración unilateral de la voluntad de una sociedad anónima. Y esa es una obligación de sociedad de ventures, ¿verdad? Surgen y se crean directamente en una sociedad anónima que incorpora una parte alícuota de un crédito colectivo cuyo sujeto pasivo es el deudor, es la sociedad que está creando esa obligación de ventures, ¿verdad? La forma de este título se regula en la forma general en el artículo 386, que son los requisitos generales de un título de crédito, y en forma específica a partir del 548 del Código de Comercio, y vamos a ver específicamente la definición. 544. Las obligaciones son títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito. Una parte alícuota, es decir, que el crédito es, por ejemplo, por 5 millones de quetzales y se hacen las obligaciones de venturas en cantidades pequeñitas. Por eso se dice en una parte alícuota, es decir, que no sabemos, ¿verdad? Es una parte que está representada ahí en ese crédito. Colectivo es un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima y serán considerados todas las obligaciones de ventures van a ser consideradas como bienes muebles, aun cuando estén organizadas con derechos reales sobre inmuebles. ¿Cuáles son los sujetos de las obligaciones de sociedad de ventures? Es el librador o el librado, que va a ser la entidad anónima o la sociedad anónima, y el tenedor o el obligacionista, que va a ser la persona que va a cumplir o que tiene que cumplir con el pago de ese crédito de parte alícuota de ese crédito que está dentro de la sociedad anónima. Vamos a ver las obligaciones de la sociedad creadora. Primero, se deben pagar los intereses que devenguen los títulos. Deben responder ilimitadamente sobre todos sus activos. Cuando se constituyen garantías específicas, deberá contratarse seguro contra incendio y otros riesgos usuales. La sociedad no puede reducir su capital sino en proporción al reembolso que se haga de los títulos que estén circulando ya, es decir, de las obligaciones que circulen. La sociedad deberá publicar anualmente su balance revisado por contador o por auditor. De las obligaciones de las sociedades de venturas, como título de crédito, incorpora los derechos correspondientes a una parte alícuota de un crédito colectivo, constituido a cargo de una sociedad anónima. Representa, es decir, yo tengo una sociedad de venturas, entonces yo tengo una parte de ese crédito colectivo, por eso se emite por una sociedad anónima. Las obligaciones o debentures, que así se llaman o se les conoce, son títulos de crédito que emiten siempre una sociedad anónima y representan la participación individual de los tenedores de esos títulos de un crédito colectivo constituido a cargo de esa sociedad emisora o de la sociedad que está creando los debentures. Las obligaciones o debentures son títulos de crédito que surgen de una declaración unilateral de voluntad de una sociedad anónima que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo cuyo sujeto pasivo es el deudor, es la sociedad anónima creada, al igual que todos los títulos de crédito contemplados en el Código de Comercio. Las obligaciones o debentures son bienes muebles, aun cuando estén garantizados con derechos reales sobre inmuebles. Diferente entre las obligaciones o debentures y las acciones de las sociedades, porque no son acciones.
La acción es una parte alícuota del capital y atribuye a su titular derechos corporativos de socio, por ejemplo, emitir un voto por cada acción, ¿verdad? La obligación en sí o la sociedad, este título de crédito que se le llama obligación o debenture, es una parte alícuota de un crédito y solo confiere derechos de esa índole. Es decir, que me da el derecho a mí de recibir esa parte alícuota de ese crédito que tiene conmigo o que tiene, es un crédito colectivo, que tiene, de ese crédito que tiene la sociedad anónima. La obligación social o de venture nace para ser amortizada fatalmente, ¿verdad? La acción no. Es decir, que la sociedad emite las sociedades de venturas para cancelar ese crédito colectivo. En cambio, la acción no, esa no va a terminar, no va a ser amortizada, sino que ahí sí que las acciones permanecen con el tiempo. La obligación a debenture concede normalmente un interés fijo, independientemente de los resultados prósperos o adversos de cada ejercicio social de la entidad emisora. La acción da derecho a un dividendo variable según los resultados. Es decir, si yo tengo un debenture, entonces tengo derecho a recibir ese porcentaje por la cantidad de que yo o de ese crédito que yo soy parte, ¿verdad? Entonces, la sociedad emisora me va a estar cancelando a mí el debenture y los intereses que se pacten en él, y en cambio las acciones voy a recibir en unos meses más y en otros menos de acuerdo a la buena marcha o mala marcha de la sociedad anónima. Y en cambio, las debentures voy a tener una cuota fija siempre. Formas de circulación. Estos títulos pueden crearse en forma nominativa, la orden al portador, aun cuando impliquen pagar dinero. El valor de los títulos tiene que ser como mínimo de 100 quetzales o múltiplos de 100, y este valor nominal, al igual que en las acciones de la sociedad, tiene que ser uniforme. Es decir, que todos los títulos, todas las obligaciones de venturas deben girarse por la misma cantidad. Y este valor nominal, al igual que las acciones de la sociedad, tiene que ser uniforme. Además, por su forma de operar, se crean en serie, es decir, que una vez se sacan muchos, una o varias, confiriendo siempre los mismos derechos. En el caso de que se crean varias series, no se puede emitir una nueva si antes no se ha colocado la anterior. El régimen jurídico de la circulación será el que corresponda a cada una de las referidas categorías de título de crédito, con la sola salvedad de que cuando se hayan creado en series diferentes para poner en circulación una nueva serie, es indispensable que la serie anterior esté totalmente colocada. Las obligaciones nominativas se transfieren por endoso, entrega del título y cambio de registro, porque son nominativas, ¿verdad? Cambio de título, entrega de título y cambio de nombre, ¿verdad? Cambio de registro. Las obligaciones a la orden, como van a ser circuladas por endoso y entrega del título. Y las al portador únicamente por la entrega del título. Muy bien, vamos a ir con las obligaciones que están a partir del artículo 544 de nuestro Código de Comercio. Ustedes vayan leyendo, compañeros, siempre todo para que no tengan duda y para reforzar un poquito más. Vamos ahora con el bono de prenda y certificado de depósito, que lo tenemos en el artículo 584 del Código de Comercio. Ustedes ya leyeron su Ley de Almacenes Generales de Depósito. Si no la han leído, entonces nos va a costar más entender esto, ¿verdad? Pero si ustedes ya leyeron su Ley de Almacenes Generales de Depósito, entonces pues vamos a entender rápidamente ese título de crédito. Certificado de depósito. Este instrumento o título permite que se pueda traficar con las mercaderías depositadas sin necesidad del movimiento material. Basta la transferencia del título. Estamos hablando del certificado de depósito. El librador solo puede ser un almacén general de depósito y es un título negociable. Es decir, que estos títulos son representativos de mercaderías, tanto el bono de prenda como el certificado de depósito. Pero con el certificado de depósito se va a permitir o podemos traficar las mercancías que están depositadas únicamente con los documentos. Es decir, yo tengo una cantidad de mercaderías, tengo el certificado de depósito que acredita que yo soy la propietaria ¿cómo decimos? De esa cantidad de mercadería, y entonces yo únicamente mediante el certificado de depósito, yo puedo traficar esas mercaderías, es decir, venderlas a otra persona.
Ahora, el bono de prenda es un título representativo también de mercaderías y es un título de crédito que expide un almacén general de depósito, en el que se representa un contrato garantía, en él se representa un contrato garantía de las mercaderías que el título especifica. Es una prenda sin desplazamiento, es decir, que a diferencia del certificado de depósito, el bono de prenda yo no puedo negociarlo. Son títulos anteriores. Los títulos anteriores tienen un plazo de un año. ¿Qué significa esto? Que el bono de prenda únicamente me da la seguridad de que mi prenda va a estar en ese lugar. Es un bono de prenda. Y el bono de prenda es un título que va a extender también un almacén general de depósito, que lo que va a hacer es que me va a dar garantía de que esas prendas van a estar en ese lugar. Leamos un poco de código, por favor. 584, certificados de depósito y bonos de prenda. Como consecuencia de depositar mercadería, voy a parafrasear este artículo, los almacenes generales de depósito que estén autorizados podrán extender certificados de depósito y podrán también extender bonos de prenda. Entonces, estos dos títulos de crédito los extiende solo un almacén general de depósito. Título representativo. El certificado de depósito tendrá la calidad únicamente de título representativo de las mercaderías por él amparadas. Dice de una vez qué es lo que yo tengo depositado. Incorporación de créditos. El bono de prenda incorpora un crédito prendario sobre las mercaderías amparadas por el certificado de depósito. Es decir, que el certificado de depósito me hace a mí propietaria de esas mercaderías, pero el bono de prenda hace constar que existe una prenda sobre determinado grupo de mercaderías que yo tengo y que están amparadas por un certificado de depósito. Recordemos que la prenda tiene que ver con cosas muebles. La prenda tiene que ver que eso está como en garantía de otro crédito y por eso me están extendiendo un bono de prenda. Y por eso únicamente es representativo de mercaderías y no puedo negociar porque acredita que existe una prenda sobre ese grupo de mercaderías. Otros requisitos, el certificado de depósito y el bono de prenda se regirán por la ley de almacenes generales de depósito y en todo lo que fuera aplicable por las disposiciones del código. Veamos entonces que el bono de prenda es un título de crédito que expide siempre un almacén general de depósito a solicitud de la persona que está depositando algo, mediante el cual se representa un contrato de mutuo. Cuando hablamos de un contrato de mutuo, ¿verdad? Estamos hablando de un crédito celebrado entre el propietario de las mercaderías en depósito y un prestamista, con garantía de las mercaderías que el título en él especifica. Entonces ahí estamos hablando del bono de prenda. Existe, ¿verdad? Un contrato de mutuo. ¿Qué es un contrato de mutuo, compañeros? Ustedes están estudiando ahora también civil. Un contrato de mutuo es un crédito, ¿verdad? Ese es un mutuo, es un crédito. Nosotros decimos préstamo, pero el nombre completo es un contrato de mutuo. Entonces, existe un crédito entre uno y otro y por eso hay un bono de prenda. Eso es lo que tengo en garantía. De ese mutuo tengo las mercaderías que especifica mi bono de prenda. Ahora el certificado de depósito es un título que representa un derecho de propiedad sobre un objeto depositado y son emitidas por los almacenes generales de depósito. ¿Cuál se puede vender? ¿Qué mercaderías puedo vender? Las que acreditan un bono de prenda o un certificado de depósito. Un certificado de depósito. Un bono de prenda no, porque existe un mutuo y que en ese mutuo o digamos en ese préstamo yo puse como garantía esas mercaderías que están en el bono de prenda. Muy bien. Elementos del bono de prenda, debe tener los elementos que contiene el certificado de depósito, más otros que son el monto del préstamo otorgado y la tasa de interés, el número de registro del certificado de depósito, el espacio para que se pueda avalar, pagar por intervención o consignar cualquier otra modalidad permitida, la circulación del bono de prendas que se emite en forma nominativa, circular por endoso, entrega material y cambio de registro. Naturaleza de la garantía. La naturaleza de la garantía del bono de prenda es que los bienes a los que se refiere son mercaderías y tienen que ser, por lógica, bienes muebles. Entonces, la garantía es una garantía prendaria, con la característica del título permite una prenda sin desplazamiento, ya que el acreedor no recibe el objeto dado en prenda.
el que sigue en poder del almacén. Entonces, aquí me van a decir ustedes, ¿y por qué dice que se puede transmitir por medio de endoso, entrega material y cambio de registro si no se podían vender las mercaderías? No se pueden vender las mercaderías porque el bono de prenda representa un crédito de mutuo y que está amparado por esas mercaderías, pero sí puedo circular el título de crédito, es decir, el derecho que yo tengo sobre ese bono de prenda lo puedo poner en circulación como cualquier otro título de crédito. Ahí está un modelo de un bono de prenda, ahí está el almacén, ¿verdad? Que está regido por la Ley de Almacenes Generales de Depósito, bono de prenda, el número de depósito, el título, a la orden de quién, en dónde está el domicilio y dirección, ¿verdad? Y descripción de las mercaderías o productos. El valor unitario, el valor total, las observaciones y el valor aproximado de las mercaderías al emitir ese título de crédito, los derechos por servicio de almacenaje, cuándo se va a cobrar mensualmente, qué cantidad, y esta, ¿verdad? Quién lo fue hecho, quién revisó ese título de crédito, y dice que este título de crédito es únicamente para cuestiones de estudio. Las características del certificado de depósito, decimos que es un título nominativo, porque la sociedad emisora tiene que tener un registro de certificados, es un título liberado legalmente a la obligación de protesto, es decir, que debe protestarse en el momento de no cumplirse con la entrega de los documentos. Se puede emitir de forma múltiple o como consecuencia de un mismo negocio jurídico si los bienes depositados son designados genéricamente y admiten cómoda división. El plazo del certificado, es decir, el vencimiento no puede exceder de un año y que puede prorrogarse, y esto tenemos que ver muy bien las disposiciones de los almacenes generales de depósito que está en la ley. El título es objeto de circulación jurídica, pero puede limitarse su movilización si él se le consigna no es transferible y por disposición legal en los casos en los que la institución actúa como un almacén fiscal. Cuando actúa como un almacén fiscal, recordemos que, por ejemplo, hay lugares en donde surgen o se utilizan actualmente como depósitos legales, por ejemplo, de vehículos, ¿verdad? Como de vehículos, entonces a veces se pagan también de forma, em, hablemos que de forma, ¿cómo sería la palabra? Em, Cuando en los depósitos de vehículos hay unos que son ¿cómo es? Predios, pero son privados, entonces se tiene que pagar y se tiene que pagar por día generalmente. Entonces ahí está un certificado de depósito, pero es un certificado de depósito de tipo legal, porque no puede moverse, ni comercializarse, ni transferirse, sino únicamente por disposiciones legales es que se reciben ese tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, un vehículo. Este es un ejemplo de un certificado de depósito que lo vemos en el artículo con los requisitos del 584 del Código de Comercio, que aparece el nombre del título, el número de depósito, a la orden, el domicilio de la persona, la dirección comercial, la descripción de las mercancías, el valor unitario, el valor total, las observaciones si las tuvieren, y dice el valor aproximado de las mercancías al emitir este título es de, se pone la cantidad, derechos por servicio de almacenaje, prima de seguros, ¿verdad? Entre de los expuestos, se permite el presente título valor en original y copia no negociable que consta de tantas hojas y aparece el gerente general de ese depósito y también el secretario, ¿verdad? Entonces ahí estamos, un ejemplo de lo que es un certificado de depósito. Terminamos ya con la carta de porte o conocimiento de embarque. Yo creo que son los últimos que tenemos acá. Sí, terminamos. Fíjense que esta carta de porte o conocimiento de embarque es un título de crédito pues muy conocido y utilizado por nosotros, pero a veces sí con otro nombre. Artículo 588. Vamos a conocer que la carta de porte se utiliza para el transporte de mercaderías en forma aérea o terrestre. Y el conocimiento de embarque cuando se utiliza transporte de mercaderías por barco. Este es un documento en el que constan los sujetos y el objeto específico del transporte. El conocimiento de embarque servirá para amparar mercaderías transportadas por vía marítima y la carta de porte servirá para amparar mercaderías transportadas por vía aérea o terrestre. Una carta de porte es, por ejemplo, ese, me perdonen ustedes, pero voy a decir
Nombre de empresa, por ejemplo, cuando usamos Watex, cuando usamos Cargo Express, nos dan un documentito. Ese documentito es la famosa carta de porte. ¿Por qué es carta de porte? Porque estamos utilizando en esas dos empresas un transporte por vía terrestre. Si utilizamos por vía aérea, también se llama una carta de porte. Y si transportamos mercaderías por vía marítima, se le llama conocimiento de embarque, pero es en sí un título que representa una mercadería que viene en tránsito. Leamos el 588 o veamos la definición. Definición es el recibo, es un documento, el recibo, que prueba el embarque de las mercaderías de un lugar hacia un lugar de destino. De acuerdo al medio de transporte, toma el nombre específico, conocimiento de embarque marítimo o bill of, ¿verdad? Ustedes sabrán bien cómo están estas siglas acá, o conocimiento de embarque, ¿verdad? Que es una guía aérea si es por la vía aérea. El conocimiento de embarque es el documento por medio del cual se instrumenta el contrato de transporte de mercaderías por agua. Es el equivalente a la carta de porte. En el transporte aéreo terrestre, el conocimiento debe ser entregado. La circulación del título se regula en el artículo 589 y 590 de nuestro código. Leamos el 588. Los porteadores o fletantes, que son los que transportan mercadería, que exploten rutas de transporte permanente bajo concesión, autorización o permiso estatal, podrán expedir a los cargadores cartas de porte o conocimiento de embarque que tendrán el carácter de títulos representativos de las mercaderías o objetos del transporte. El conocimiento de embarque servirá para amparar mercaderías transportadas por vía marítima. La carta de porte servirá para amparar mercaderías transportadas por vía aérea. ¿Quiénes son los sujetos de ese título de crédito? Ahí está, el porteador o el fletante. Ellos son, ¿verdad? El portador o el fletante, que se convierte también en el librador. El cargador, que es el remitente también, ¿verdad? La persona que está enviando. El consignatario o destinatario, que al final es la persona que va a ser beneficiada al momento de recibir esas mercaderías. Y vamos a ver los requisitos que están en el 589 y está el nombre de si es carta de porte o conocimiento de embarque, el nombre del domicilio del transportador, que sería la dirección, el domicilio del cargador, el nombre de domicilio de la persona que expide, ¿verdad? El documento puede ser a la orden, este también puede ser al portador, el número de orden o número de guía que nosotros le decimos, la descripción pormenorizada de las mercaderías, hay unas que son frágiles, otras que no, lugares y fechas de salida del destino, la indicación del medio de transporte, si fuera vehículo, se tienen que determinar los datos para su identificación, de una vez nos piden, ¿verdad?, cerca de tal lugar o cerca de tal otro lugar, entonces todo esto son requisitos importantes. Ahí estamos, un ejemplo de la carta de porte, un transporte, ¿verdad? Transporte San Ramón S.A., la carta de porte. ¿Por qué? Porque es por vía terrestre o vía aérea, ¿verdad? Y está qué es lo que lleva, la cantidad, qué es lo que contiene, el peso, las observaciones. Eso es un ejemplo de un documento de carta de porte. Y conocimiento de embarque es igual, solo que es transporte de mercaderías por vía marítima. Lecturas obligatorias para la semana número 8 están leer también títulos de crédito del 385 al 654 del Código de Comercio. Vamos a leer la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y la Ley de Protección al Consumidor y Usuario para la semana número 8. Así que estamos terminando, compañeros, nuestro horario. Tenemos unos 8 minutos para poder verificar si ustedes tienen alguna duda o tienen algo que comentarme dentro de nuestra clase de esta semana. ¿De acuerdo? Voy a regresar, vamos a ver cómo estamos acá. Voy a ver si alguien tiene una duda para yo podérsela responder en el tiempo que tenemos, porque tengo entendido que tienen ustedes evaluaciones hoy, entonces no quiero quitarles tiempo, ¿verdad? Solo me cargo mis correos. Ujú. ¿Alguien tiene duda, compañeros? ¿Me puede escribir?
Estamos ya a unos minutos de terminar. Me dice que no tenía acceso a clase, pero sí hay clases hoy. Solicitud de diapositivas, enviarme diapositivas, Jessica, yo se las voy a enviar en un ratito. Fíjense que yo envío la mayoría, pero a veces hay quienes, pues, no les logro enviar la información. Entonces, qué bueno que me escriban. Dice, quisiera solicitar diapositivas, ¿me puede indicar con cuántos puntos queda aprobado este curso de fase pública y privada? Mire, compañero, de verdad, no le, no le puedo dar la información porque no la tengo, pero le prometo para la siguiente clase tener información completa. Lo que sí les digo es que ustedes van a exámenes completos el semestre. Ustedes no tienen tareas, no tienen nada, nada. Ustedes solo tienen examen parcial uno, examen parcial 2 y examen final. Yo creo que va 30-30 y sería el últimos 40 puntos. Y eso es lo que ustedes tienen que ver, ¿verdad? Es decir, que aquí hay que estudiar bastante porque no hay otro, ¿verdad? Dice que no puedo entrar a mi clase. Miren, desconozco por qué unos no pudieron entrar hoy, pero yo estoy desde ahora cumpliendo mi horario de esta clase. Dice, ¿se puede utilizar un documento comprado en librería para poder cobrar después? Me imagino que comprar el diseño de un título de crédito. Sí, sí se puede hacer. Lo que vale son lo que va adentro, ¿verdad? Y que tenga todos los requisitos del 386 más los extras de cada título de crédito. Entonces, si se compra uno, hay que verificar los del 386 y ver qué título es y poder girarlo. A excepción, por ejemplo, de las sociedades de ventures, que eso lo hace una sociedad anónima, no la podemos comprar, y un cheque, que también, y otros que vamos a ver en la otra semana, y el cheque, por ejemplo, que tiene que ser extendido siempre por una institución bancaria. Pero, por ejemplo, una letra de cambio, un pagaré, lo podemos adquirir. De hecho, anteriormente eran muy comunes utilizar, ¿verdad? De ahí a veces ya ahorita ya no tanto, pero porque más lo hacemos nosotros, o sea, notarios nos piden para redactarlos y para que llenemos y cumplamos con todos los requisitos. Ver las diapositivas, sí, compañero Will, pero ahorita voy a tratar de enviárselas a todos. Diapositivas, compañera Jessica, ahorita se las envío, compañera. Diapositivas, ok. Dice, ay, sirva mi pregunta. Licenciada, buena tarde. Mi pregunta en el endoso del cheque con abono por abono, con abono en cuenta. En la práctica se realiza posteriormente el endoso para pago del cheque en efectivo. La aplicación de este procedimiento por el banco es correcta. Muchas gracias. Quiero entender nuevamente su pregunta. Dice, sirva mi pregunta en el endoso del cheque con abono a cuenta. En la práctica se realiza posteriormente el endoso. Bueno, un cheque para abono en cuenta es el cheque que está girado para abonar a una cuenta y que por eso no lo puedo cobrar en efectivo. Ahí estamos. Ahora dice, en la práctica se realiza posteriormente el endoso para el pago del cheque en efectivo. El endoso para el pago en cheque en efectivo. Bueno, o sea que entiendo que ya está para abono en cuenta, pero después alguien viene, lo endosa y lo paga en efectivo, ¿verdad? La aplicación de este procedimiento es correcta por el banco, pues si es para abono en cuenta, según la ley lo está limitando para que sea abonado a esa cuenta, ¿verdad? No tendría que hacerse. Bueno, generalmente, por ejemplo, cuando yo hago un cheque, voy a depositar un cheque eh, mío a cuenta de un banco, sí necesita la firma, pero no se entiende que es un endoso, sino se entiende que es la autorización que yo estoy haciendo también para hacer el abono, sí, para abonar ese importe de ese cheque a esa cuenta, pero no lo debemos entender como un endoso, ¿verdad?
sino prácticamente como una autorización cuando es girado a mi, cuando yo soy la dueña de la cuenta, ¿verdad? Más o menos por ahí vamos, no sé si le quedó bien y si no me explica mejor su pregunta, compañero José. Gracias por la clase. Gracias a usted, compañera. Muy amable por estar siempre ustedes pendientes aquí en clase. Gracias, compañero Gmail. Si vienen preguntas de las leyes, si vienen preguntas de las leyes, compañeros. Si vienen. Ah, bueno, ahorita le pongo la diapositiva, compañero Uriel. Miren, a cada una de las leyes, por favor, véanle el objeto de la ley, las definiciones más importantes que aparecen en las leyes, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de su creación? Generalmente las leyes traen de una vez objeto, y una vez dice ahí cuál es el objeto. Hay una pregunta que por ahí está un poco metidita de las leyes especiales que vimos, pero la mayoría no están. Si usted hizo una lectura rápida, va a ubicar luego su ley, en qué ley es, ¿verdad? Que ese es mi objetivo más que todo, que ubique cuál ley es decir, cuando usted le da la pregunta, diga, ah, este es de tal ley, y vaya y ahí encuentre ahí qué es el objeto, o vaya y encuentre qué es tal cosa, pero que usted ubique cuáles son las leyes, porque debemos conocer nuestras leyes especiales. Y en los tres exámenes va a venir leyes, compañeros, por favor. Es correcto al llenar un cheque decir quetzales exactos, porque no hay quetzales inexactos. Pues generalmente es por tradición que le ponemos exactos y más que todo le ponemos exactos porque queremos que no le agreguen centavos. Es decir, por ejemplo, em, que no pongan 550.95 cuando es así, ¿verdad? Entonces es para decir exactos que no hay centavos, pero nadie nos obliga a ponerle quetzales. Incluso en los cheques, recuerden ustedes que está solo cantidad, páguese a la orden de la cantidad de, y de una vez ponemos la cantidad, y en la parte de último generalmente siempre trae quetzales. Entonces, eso significa que estamos repitiendo porque ponemos 500 quetzales exactos y después termina quetzales. Entonces, pero no le podemos poner, solo podemos poner 500 quetzales y ya está la palabra quetzales ahí, ¿verdad? O 500 y perdón, ya está quetzales, pero nosotros generalmente le ponemos exactos, pero no es necesario y no prejuzgan la validez o no validez del título de crédito como cheque. Muy bien, compañero Carlos. Buenas tardes. ¿Qué leyes debemos estudiar para el primer parcial? Todas las que están ahí. Ahorita estamos sobre 10 leyes ya y esas 10 leyes ya las tendrían que haber terminado de leer. Las que están en yo cada semana les dejo las leyes. Y entonces en esas leyes, ahí de una vez dice qué leyes son las que van a leer. La diferencia entre un cruzado general, dijimos que eran solo dos líneas y puede ser cobrado. Lo importante de entender de un cheque cruzado es que solo puede ser cobrado por un banco, ¿verdad? Es decir, que el beneficiario en ese cheque va a ser un banco. Entonces, por ejemplo, estos cheques se giran, por ejemplo, cuando se va a sacar un crédito en un banco para pagar el crédito que está en otro banco. Es un ejemplo. Se pueden crear para muchas cosas. Entonces se gira un cheque, pero de una vez me lo cruzan para que, digamos que para tener la seguridad este banco de que se va a ir a cancelar el crédito del otro banco. Entonces cruzan dos líneas. Un cheque cruzado general es solo las dos líneas. Cualquier banco lo puede cobrar. Ahora, un cruzado especial, dos líneas y en medio de las dos líneas dice el nombre del banco que va a cobrar ese cheque. ¿Verdad? Ese es un ejemplo así. Y ahorita les pongo, compañeros, lo que me pedían, que eran las leyes para la compañera que me digo, pero ya les robé mucho tiempo, pero este, yo lo que quiero es que ustedes queden conformes, ¿verdad? Permítanme, voy a volver a compartir mi pantalla primero para mostrar la tarea, la lectura obligatoria de la semana 8 y segundo para mostrarle qué leyes ya vamos ya para la compañera que me preguntó. Vamos con la semana 7 y aquí están las leyes para la semana 8. Aquí dice que las leyes que tenemos que leer para esta semana son estas dos y los títulos de crédito son, perdón, la lectura obligatoria, la clase es del 385 al 654 del Código de Comercio. Ahora vamos con las leyes que tienen que haber leído ya.
Aquí están, compañeros. Vamos leyendo 2 leyes por semana y vamos sobre la semana número 10. Ustedes ya leyeron estas primeras 10 leyes que están acá en pantalla y por eso, como ya vamos sobre la semana número 7, ya nos toca leer estas 2 leyes, que es la 11 y la 12, ley de propiedad industrial y la ley de la no, perdón, nos vamos sobre esta ley, ley de derechos del autor y derechos conexos y ley de protección del consumidor y usuario. Esas son las 2 leyes que nos tocan porque es la semana 7 y estas leyes ya son las que tendríamos que haber leído. Así que ahí vamos sobre estas leyes, compañeros. Bueno. Quedamos ahí entonces y compañeros, nos vemos la próxima semana. Bueno, la próxima semana no nos vemos, pero les deseo toda clase de éxitos y bendiciones en su examen. No está complicado, pero tampoco está fácil. Así que el que estudia, pues no se le complica y el que no, pues un poquito. Que tengan una buena tarde, compañeros, y nos vemos la próxima semana.